Bueno, buen día a todos. Quería agradecer al Comité Científico por haberme convocado. Me da un poco de pudor hablar adelante de muchas de las personas que contribuyeron en mi formación, pero bueno, abróchense los cinturones que despegamos porque esto es larguísimo. Me convocaron para que habláramos sobre nefritis lúpica, las viejas y las nuevas alternativas. La nefritis lúpica es la manifestación renal de autoinmunidad sistémica. Los algoritmos actuales de tratamiento se basan en fármacos inmunosupresores no selectivos. Los fármacos biológicos altamente selectivos podrían ser tan o más eficaces que los no selectivos y quizás menos tóxicos o con toxicidades diferentes. Se necesita una profunda comprensión de la patogénesis de la nefritis lúpica para identificar los blancos moleculares adecuados. La patogénesis de la nefritis lúpica se basa en mecanismos que conducen a la pérdida de la tolerancia de autoantígenos nucleares, es decir, que hay una alteración en la selección negativa de los linfocitos por alteración de la opsonización o de la fagocitosis o de la apoptosis por alteraciones genéticas o ambientales, que lleva a que los restos de los núcleos celulares queden en el intersticio celular y sean, como tienen estructura similar a partículas virales, sean reconocidos como patógenos y de esta forma se desencadena la respuesta inmune. Además de eso, después hay mecanismos de inflamación intrarrenales que están mediados por inmunocomplejos. El tipo de lesión renal es diferente según dónde se depositen esos inmunocomplejos y además de esto se suman los mecanismos de reparación renal que intentan eliminar estos inmunocomplejos, más la llegada de los linfocitos producen seria inflamación y fibrosis como lesiones de reparación. El tratamiento de la nefritis lúpica varía según el tipo de la lesión renal. Lo que hablamos acá lo que hablan en general las guías de tratamiento inmunosupresor se refiere a todo lo que sea además de los corticoides, o sea, no hay terapéuticas por ahora libres de esteroides, o sea que siempre es esteroides más un inmunosupresor y se indica en las clases 3, 4 y en la 5 asociada o no con 3 o 4. Ustedes saben que la nefritis lúpica tiene un amplio espectro de presentación, desde hematuria microscópica hasta síndrome nefrótico con fallo renal o proteinuria masiva aislada. Es digamos, muy variada la presentación, la forma de presentación, y más o menos el 50-70% de los pacientes desarrollan nefritis lúpica dentro de los primeros 2 años de iniciado el cuadro clínico. Es más grave en varones y de raza negra. Hay múltiples consensos del NIH, de la Asociación Europea, las guías del Colegio de Reumatología y las CADIGO, que trataron de consensuar el tratamiento del lupus. ¿Por qué es tan difícil consensuar? Primero porque es una enfermedad muy heterogénea, con muchas variables, no en cuanto a la gravedad, a la forma de presentación, y también porque hay muchas dificultades para consensuar cuáles son algunas definiciones básicas, como qué es la respuesta del tratamiento, si la respuesta es completa o parcial y cómo la definen. Eso hace que los estudios muchas veces no se puedan comparar porque tienen distintas definiciones para las situaciones o los endpoints o los puntos finales de seguimiento son diferentes. Eso hace que sea muy difícil poder reunir los estudios y sacar algún consenso. La terapia inmunosupresora comprende 2 fases, eso sí está claro en todos los consensos. Una de inducción, donde se administran potentes inmunosupresores para lograr la remisión de la enfermedad. Al final del periodo de la inducción, la mitad más o menos de los pacientes logran la remisión completa. El resto de los pacientes la logran entre el primero y el segundo año de tratamiento, con lo cual por eso también es bastante, como la respuesta al tratamiento es variable, también es difícil encontrar un punto final o óptimo para definir qué es el éxito del tratamiento. Porque también están que en el medio del paciente pueda tener nuevos brotes y que cambie su evolución. Eso hace la heterogeneidad de la enfermedad, hace que sea muy difícil.
Y una vez lograda la remisión, se inicia una terapia inmunosupresora de mantenimiento prolongada para prevenir recaídas. Lo que se pusieron de acuerdo en los consensos en que todos los pacientes deben recibir tratamientos inespecíficos para enlentecer la progresión de la enfermedad renal, antihipertensivos, antiproteinúricos y polipemiantes, y también hidroxicloroquina para disminuir el número de brotes y los eventos trombóticos. El objetivo del tratamiento es disminuir rápidamente la inflamación renal con un tratamiento intensivo inicial y consolidarlo posteriormente, y los diversos estudios se han tratado de focalizar en reducir la toxicidad manteniendo la eficacia. Y lo que les dije antes, que al final de la terapia inicial la remisión completa puede no haberse logrado y que pueden producirse hasta bien entradas la fase de mantenimiento. En estos consensos no pudieron ponerse de acuerdo tampoco en ni la forma, o sea, en la vía de administración, si oral o endovenosa, ni las dosis. Entonces llegaron a un acuerdo, pero yo de lejos no veo bien. Definieron que después del tratamiento inicial, que ahora vamos a ver con ciclofamida, o previo, digamos, en realidad, al tratamiento con ciclofamida o micofenolato, dar corticoides principalmente por vía oral, combinación de oral y endovenoso o, estoy leyendo mal porque no veo nada, perdón, o primariamente endovenoso. La terapia de inducción, ¿puedo señalar acá de alguna manera? Para no tener que darme vuelta, porque no veo sin los anteojos y de cerca con los anteojos no veo. Con el mouse, pero no lo veo. Ah, ahí está. No lo veía. Ya está. Gracias, perdonen, pero si me saco los anteojos no veo ya, si me los pongo no veo acá. ¿Querías descontracturada la... Dale. No te veo. Bueno, entonces, la terapia de inducción, básicamente hay dos medicaciones, el micofenolato y la ciclofosfamida. Ahora vamos a ver, todos se administran por un periodo de 6 meses, la terapia de inducción se consolida en 6 meses y después se pasa, según hayan tenido respuesta o no, a otra terapia de mantenimiento de las cuales vamos a charlar. El NIH basó sus estudios para proponer altas dosis de ciclofosfamida en los estudios de Austin, que son antiguos, son del 86, de Bumpus y de Gurliff. Fíjense que los trabajos en los cuales se basan son del año 86 y estas guías son del 2012, con lo cual se ha tardado un tiempo prudencial en definir que esto sería un buen tratamiento. Entonces, no le pidamos a nuevos agentes terapéuticos poder decir en tan poco tiempo que son útiles o no. Entonces, esto es una de las cosas que a lo mejor me gustaría que se llevaran de hoy, que los nuevos agentes, los agentes biológicos, todavía hay cosas que no sabemos y que lleva tiempo, que eso es lo que tenemos que esperar. Entonces, Austin lo que demostró, él hizo 4 grupos: ciclofosfamida oral, ciclofosfamida endovenosa, combinación de ciclofosfamida y acetioprina, todos acompañados, algunos con dosis altas y otros dosis bajas de corticoides, y vio que el grupo, demostró que el grupo en un seguimiento prolongado de más de 120 meses con ciclofosfamida endovenosa era el que tenía menos recaídas y el que había llegado menos pacientes a fallo renal. Con lo cual, esa es la propuesta que hace, basado en estos 3 trabajos, el NIH. Otro grupo, digamos, para tratar de disminuir la toxicidad y los efectos adversos, se propuso un nuevo estudio multicéntrico con 90 pacientes que fueron aleatorizados en un régimen de alta y de bajas dosis de ciclofosfamida, siempre manteniendo corticoides, y después del periodo de inducción los pacientes fueron pasados a azatioprina. Este es el estudio que se conoce como Eurolupus. En este estudio, con una media de seguimiento de 41 meses, no hubo diferencia significativa en la tasa de remisión y en estar libres de brotes renales o estar libres de severas infecciones o en la falla del tratamiento. Esto es interesante, que no hubo diferencias en estar libre de fallo renal.
Y el seguimiento a 10 años del Eurolupus demostró o evidenció que el 70% de los pacientes del grupo baja dosis de ciclofosfamida no recibieron pulsos adicionales en los siguientes 10 años. En este grupo la tasa de mortalidad de enfermedad renal crónica fueron bajas. Y la crítica es que le hicieron a este estudio es que 2/3 de que los pocos pacientes tenían actividad severa y que la mayoría de los pacientes eran de origen caucásico. Ustedes saben que las distintas etnias tienen nefritis lúpica de grado más severa, los afroamericanos o los afrocaribeños y los asiáticos tienen formas más severas de la enfermedad que los caucásicos. Y otro de los, digamos, lo que atribuyeron también a su buena evolución es que los pacientes, los que tuvieron disminución temprana de la proteinuria, eran los que tenían un efecto positivo en la evolución de la nefritis lúpica. ¿Cuáles son las diferencias importantes entre el Eurolupus y el grupo de NIH? Que mucho menos pacientes en el ensayo de Eurolupus, lo que les dije antes, tenían una enfermedad renal grave. En la Corte Europea solo el 22% tenía insuficiencia renal y el 28% síndrome nefrótico en comparación contra el 62 y 64%. Eso es importante. Y la Corte del Eurolupus incluyó menos pacientes afroamericanos, casi 4 veces menos. Bueno, esto se los adelanté. Surge después el micofenolato como una alternativa para el tratamiento de la nefritis lúpica a la ciclofosfamida. Un estudio, uno de los más grandes que se ha hecho es el estudio de Apple, que es el estudio que incluye 370 pacientes con nefritis lúpica, con clases 3, 4 y 5. Fueron aleatorizados en 2 grupos, que recibían o micofenolato o ciclofosfamida, el micofenolato en dosis creciente hasta 3 gramos día, o sea, dosis altas, y las infusiones de ciclofosfamida entre 750 miligramos metro cuadrado hasta 1 gramo metro cuadrado. Y los que respondieron los re-randomizaron a la semana 24 y se habían estado en el brazo del micofenolato, les bajaban las dosis de micofenolato, ¿sí? Y si recibieron ciclofosfamida empezaban con una dosis, de 1 gramo y placebo y corticoides, ¿sí? O seguida por 2 gramos placebo y corticoides. Hacen un aumento progresivo de las dosis de micofenolato para evitar los efectos adversos de darles una dosis tan alta de golpe. Y después de, si estaban randomizados, pasaban al grupo de azatioprina, les daban 2 miligramos kilo más placebo más esteroides. No hubo diferencias significativas entre los grupos en la tasa de eventos adversos, aunque el perfil de los efectos secundarios difirieron. Unos tenían más infecciones, un poco más de efectos gastrointestinales, y el análisis de los subgrupos sugirió que los pacientes afroamericanos y los hispanos tuvieron una mejor tasa de respuesta al micofenolato que a la ciclofosfamida, en un porcentaje alto con un intervalo de confianza. Estos resultados son limitados a 6 meses de tratamiento. En resumen, los resultados de estos ensayos sugieren que en comparación con la ciclofosfamida, el régimen de inducción con micofenolato proporciona una eficacia similar y posiblemente menos efectos adversos graves. Mi única observación con respecto a esto es que nuestros pacientes son adolescentes y uno se tiene que asegurar la adherencia al tratamiento. Entonces, esto es un punto que debemos considerar cuando instituimos este tipo de tratamiento, un tratamiento oral a un paciente en general previamente sano. Y que tienen varias limitaciones, como el corto periodo de seguimiento y que no tenía una enfermedad renal grave. La elección de la ciclofosfamida o el micofenolato depende de una variedad de factores. Uno es la ascendencia, es lo que ya vinimos diciendo, que los pacientes afroamericanos o afrocaribeños o hispanos tienen formas más graves. La gravedad de la enfermedad, en esto sí, sugieren que si la ciclofosfamida, si el paciente tiene caída de filtrado o semilunas en la biopsia, y la otra cosa que sugieren las guías es la preferencia del paciente, que si es una mujer en edad fértil, se preferiría evitar la toxicidad ovárica de la ciclofosfamida, indicando a favor del micofenolato, ¿no? ¿Estamos bien de tiempo? Ok. Esto es, entonces ya terminamos inducción, pasamos a mantenimiento.
Las drogas que se proponen como, digamos, pilares de la terapia de mantenimiento son la azatioprina y el micofenolato. Este es un estudio con 105 pacientes con nefritis proliferativa, con función renal prácticamente normal, y eran adultos obviamente, y proteinuria significativa. Todos recibieron el protocolo Eurolupus y después de la semana 12 los aleatorizaron a azatioprina o micofenolato. Y con una mediana de seguimiento de 53 veces no hubo diferencia entre los dos grupos en cuanto a las tasas de recaída o sistémica o renal, los tiempos de remisión renal o el tiempo a la duplicación de la creatinina. Aunque las complicaciones infecciosas fueron diferentes en los dos grupos, las citopenias fueron más graves en el grupo de azatioprina. En este estudio no era necesario que los pacientes alcanzaran la remisión completa antes de iniciar la etapa de mantenimiento, e incluyó pacientes de bajo riesgo por ser pacientes caucásicos y con lesiones renales no severas. Por eso es que estos resultados quizás no sean aplicables a pacientes con enfermedad grave o de otras etnias. Hay un metaanálisis de terapia de inducción y mantenimiento en la nefritis proliferativa lúpica del 2013, que incluyó 514 pacientes, aunque no hubo lo que evidenció es que aunque no hubo diferencias significativas en el riesgo de mortalidad o enfermedad renal terminal, la terapia con micofenolato resultó con menor riesgo de presentar recaídas renales, y la tasa de efectos adversos fue similar. Después, de revisar todos estos artículos, por eso me parece que es importante lo que dice este metaanálisis, que no hubo diferencias en el riesgo de mortalidad de enfermedad renal terminal, pero si el paciente tuvo menos recaídas, uno sabe que a largo plazo va a tener menos riesgo de tener enfermedad renal terminal. O sea, hay que aprender a tener como objetivos menos grandes en cuanto a lo que los estudios nos pueden evidenciar por el tiempo corto, por la población diferente. Y en cuanto al mantenimiento, ¿qué dicen las guías europeas y qué dicen las normas CADIGO? Que todos recomiendan inmunosupresión posterior, no se ponen de acuerdo en cuánto tiempo. Las guías europeas proponen 3 años y las CADIGO entre 3 y medio años, 3 años, un poquito más, que ellos sugieren disminuir la inmunosupresión en forma progresiva una vez que el paciente se encuentre en remisión durante un tiempo prolongado, por lo menos 1 año, y que si el paciente tiene antecedentes de brotes renales, sería prudente extender la terapia inmunosupresora. Individual, ya estamos, ¿no? Y lo que dicen las guías europeas es de retirar primero los corticoides y después el otro inmunosupresor. 3 minutos. ¿3 minutos? Bueno, vamos. Enfermedad refractaria. Este es otro tema. ¿Cuál es la definición de enfermedad refractaria? Entonces, los pacientes que no responden, ¿qué proponen las guías de NIH y la Academia Americana de Reumatología? Es que si no responden, habíamos elegido el brazo micofenolato ciclofamida, si no responden, switcharlos al otro brazo. Esa es una de las opciones. La otra opción que votó el panel es que en algunos casos el rituximab se puede utilizar en pacientes cuya nefritis deja de mejorar. Y no hubo consenso en cuanto a inhibidores de calcineurina. Sin embargo, hay varios trabajos que apoyan el uso de los anticalcineurínicos, no solo por su efecto inmunosupresor, sino también por su efecto antiproteinúrico. Y el tacrolimus podría ser equivalente a las altas dosis de ciclofosfamida. Y esta es la gran pregunta. ¿Habrá nuevas formas de tratar la nefritis lúpica? Yo creo que cuanto más sepamos acerca de los resultados clínicos y de las anomalías inmunes, más estaremos preparados para tratar la enfermedad renal.
Y los agentes biológicos se supone que ofrecen, o esperamos que ofrezcan ventajas debido a la mayor especificidad y la reducción de la interferencia con los procesos fisiológicos. Algunos de los ejemplos son el rituximab o el ocrelizumab, que actúan sobre el antígeno CD20, el abatacept, que interfiere en la coestimulación de las células T, y el belimumab, que se une al BLyS, que es un ligando del TNF, a la forma soluble, e interfiere en su unión con el receptor. Si existen todos estos mecanismos inmunológicos de coestimulación, de estimulación directa y después formación de anticuerpos y acción sobre el inmunológico, es realmente poco probable que con una sola droga, por más monoclonal, humanizada, lo que sea, logremos controlar semejante actividad. Son millones de años de ontogenia. Entonces, el rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico y los primeros ensayos no controlados sugirieron que era eficaz para el tratamiento de la nefritis lúpica que permitía ahorrar corticoides. Sin embargo, el estudio LUNAR, que fue un doble ciego multicéntrico con 144 pacientes, que tenía placebo o rituximab durante 52 semanas, todos los pacientes recibieron micofenolato, o sea, no es que no era solo rituximab y placebo, sino que recibían además micofenolato. La incidencia de remisión completa o parcial fue mayor para el rituximab versus el placebo, pero no fue estadísticamente significativa. Sí, lo que produce es mayor reducción de los títulos de anti-DNA y mayor recuperación de los niveles de complemento. Hubo dos muertes dentro de estos dos pacientes que no lo atribuyeron al grupo de rituximab. Los datos no son suficientes para apoyar el rituximab como terapia de inducción inicial en la nefritis lúpica. Vamos a pasar esta. La otra droga, digamos que está en estudios, en general el abatacept está en estudios de fase 3. Es un estudio lateralizado doble ciego, 137 pacientes, cuyo principal endpoint era lograr la respuesta completa en las 24 semanas. Si alcanzaba la respuesta parcial o completa, continuaban durante 52 semanas. Fue un grupo abatacept y placebo, versus placebo más y Eurolupus, y después azatioprina. No hubo diferencias significativas entre ambos grupos en los resultados primarios y secundarios y se alcanzó la respuesta completa en el 33% del grupo abatacept y 31% del grupo control. Lo que hizo, voy a saltar esta primera parte, lo que hizo WOFC en un estudio fue retomar los datos del abatacept que no parecían ser tan buenos, principalmente porque los objetivos que se habían puesto eran normalización de la proteinuria y que mantuviera la misma función renal en 6 meses. Lo que hizo fue a esos resultados, digamos, cambiarle las definiciones. Con lo cual, lo que pusieron fue, como nuevas definiciones, la reducción de la proteinuria menor al 50% y la función renal no inferior al 75% de la basal. Estos son los valores que usa el estudio LUNAR, por eso lo usaron. Y lo que vieron es que fueron significativamente mejores los hallazgos al modificar los endpoints de cada estudio. La otra droga que está, digamos, en auge es el belimumab, que ya les expliqué cómo actúa. Está aprobada, es la única droga con licencia para ser usada en el lupus por la FDA, pero en lupus de adultos no está aprobada en pediatría. Ninguna de las drogas que usamos está aprobada por la FDA para el uso del lupus en pediatría. Lo que se vio que los pacientes que recibieron belimumab o placebo más glucocorticoides y otro agente inmunosupresor tenían mejor comparación que el grupo placebo, la evolución después de las 52 semanas. El estudio no está diseñado para evaluar exclusivamente la nefritis lúpica, sino que se basaba en SLEDAI y otros ¿cómo se llama eso? Otros scores de actividad lúpica,
Para evaluar entonces, solamente el 14-18% de los pacientes tenían proteinuria de más de 2 gramos al inicio del estudio, y en este análisis hubo una tendencia hacia la reducción de la proteinuria a las 53 semanas y también una tendencia a la aparición de brotes renales. Entonces, los agentes biológicos, aunque existen datos que sugieren que son efectivos el tratamiento de la nefritis lúpica, no deben ser utilizados como complemento de la terapia en forma rutinaria. Aún se encuentra en investigación si los agentes biológicos podrían beneficiar a los pacientes que son refractarios a los tratamientos habituales. Y puede ser considerada su inclusión en los regímenes de tratamiento de nefritis lúpicas para minimizar la exposición de los pacientes principalmente a los corticoides y reducir los efectos adversos.